Al hombre, dos cosas lo fortalecen: el trabajo y la sencillez. ...14 de junio de 1913... el año que llovió tierra. Nace en Arandas, Jalisco, Francisco Aguirre Jiménez. Un niño que con el tiempo se convertiría en una figura emblemática para los medios de comunicación del mundo de habla hispana. Don Pancho Aguirre, fundador e impulsor de lo que hoy es Grupo Radio Centro, la empresa número 1 de la radio en México. Eye for an eye. Y con esta canción que he traducido en español, estoy haciendo cada día. Lo importante es buenos días. La felicidad es un arma. Piensa positivo. Francisco Aguirre nace en el seno de una familia católica y acomodada, pero el destino, siempre caprichoso, le cambió la vida muy pequeño, ya que a causa de los difíciles eventos históricos que se dieron en la época, a los 6 años quedó huérfano de madre. La mayoría de sus hermanos y medios hermanos también habían muerto durante una epidemia, y toda la fortuna de su padre había sido saqueada durante la Guerra Cristera. Francisco se había quedado solo con su padre, ya que Tomás, el único hermano sobreviviente, 4 años mayor que él, estudiaba en Estados Unidos, y allá tuvo que permanecer, ganándose la vida de otra forma, cuando la tragedia llegó a su familia. A pesar de sus difíciles circunstancias, Francisco, de un carisma muy especial y alegre, empezó a desarrollar el empuje y la destreza que lo caracterizaban. Cuando él y su padre se quedaron solos, 3 objetos que conservaban en la casa familiar son clave para salir adelante: sus patines, una máquina para hacer nieve y la cámara fotográfica de su padre. Con ellos desempeñaron los oficios de fotógrafos de la Revolución, renta de patines y venta de nieve en la plaza de Arandas. Cuando Francisco tenía solamente 14 años, fallece también su padre. Su medio hermano, Fidel, quien vivía en la Ciudad de México, al ver el desamparo en el que había quedado Pancho, decide traerlo aquí. Primero vive en casa de unos tíos, pero como eran épocas muy difíciles, Francisco no quiere ser una carga y se enrola en la Marina Mercante. Después tuvo que incursionar en otros campos y desempeñar trabajos y oficios de lo más diversos. Fue boxeador y también torero. Sin duda, fueron tiempos muy difíciles para él, pero nada lo frenaba para seguir sus sueños. Poco después, empieza a trabajar como mensajero en el Banco de México. Mientras tanto, en las noches, estudia la carrera de contador privado en la Escuela Bancaria y Comercial. En el banco asciende a cajero general, pero su visión y habilidad innata para las matemáticas le hacen dejar ese empleo y dedicarse a la venta de títulos de capitalización que generaban muy buenos rendimientos, llegando a ser el mejor vendedor de toda Latinoamérica. Siempre fue muy ingenioso y trabajador, y continuó con esta actividad paralela a otros negocios. Antes de los 24 años, Francisco Aguirre ya había logrado una muy buena posición. Su vida da un giro radical cuando renta una habitación en casa de una señora, que como muchas personas después de la Revolución, necesitaba ingresos extra. La dueña de esa casa era doña Refugio Mariscal de Gómez. Ahí vivía su nuera doña Esther Tobar y su nieta María Esther Gómez Tobar. Cuando Francisco y María Esther se conocen, el flechazo fue inmediato. El 10 de julio de 1937, contraen matrimonio, iniciando así una fuerte mancuerna familiar. Don Pancho entra en contacto con la radiodifusión en 1946, cuando el licenciado Miguel Alemán, ya siendo presidente constitucional de México, le pide que se haga cargo de la radiodifusora. Ellos habían cultivado una gran amistad,
desde que el licenciado alemán iniciaba su carrera política y ambos coincidían a desayunar en el mismo café. Para entonces, Francisco ya era reconocido como un joven empresario de gran empuje, capaz de sacar adelante aquellos negocios que trabajaban con números rojos, por lo que decide asumir el reto y sin importarle su desconocimiento de ese medio, no tardó en dominar la emisora y convertirla en un éxito. Con su talento para los negocios, Francisco Aguirre y otros 2 socios adquieren Cadena Radio Continental y, más adelante, ya solo, funda Organización Radio Centro, que inicia con 2 estaciones, Radio Centro y Radio Éxitos. En ese entonces, la radio mexicana tenía formas arcaicas de programación y pocas opciones para la publicidad. Don Francisco Aguirre la modernizó y le dio un giro a la industria, implementando técnicas precursoras como spots grabados de corta duración, investigación de mercado, promociones y una programación musical variada. Bueno, don Francisco era un líder nato. Era una persona muy visionaria. Un hombre empeñoso. Al hombre, 2 cosas lo fortalecen: el trabajo y la sencillez. Su visión lo lleva a introducir en 1973 las 3 primeras estaciones de FM. Además de las innovaciones técnicas, Don Pancho cambió la filosofía de la radiodifusión en su compañía. Estrechó contacto con los empleados a cualquier nivel, envolviéndolos en la mística de una sola empresa. Le gustaba siempre tener los mejores equipos. Con esa gran visión que tenía, hizo crecer los negocios que él llegó a tener. Hombre de lucha e inteligencia excepcionales. Honrado, dinámico, de espíritu innovador y con una gran visión empresarial. Compartió todos sus proyectos, tanto familiares como laborales, con su esposa, doña María Esther Gómez de Aguirre. El matrimonio procrea 11 hijos, a quienes forman en los principios de rectitud, trabajo, honestidad y fe. Llegaba, nos saludaba, platicaba un rato con cada uno de nosotros. Él se preocupaba mucho porque la gente, que eran sus colaboradores, pues estuviera bien. Me mostró eso que antes mencioné, que es la convivencia y la unión fraternal con sus trabajadores. Francisco Aguirre Jiménez fue una persona de una calidad humana extraordinaria, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, incluyendo a su gente de Arandas, a quien nunca olvidó. El señor Aguirre fue una persona muy humana. Pues cada 3 años me cambiaba coche. Y a todo mundo ayudaba, no había persona que se le acercara que no le diera una palabra de aliento o efectivo. Yo llegué haciendo la limpieza ya en la empresa. Afortunadamente se dio la facilidad de ascender. 1979. Marca un parteaguas en la historia de Grupo Radio Centro. Francisco Aguirre Jiménez, ese niño que logró despuntar desde los más difíciles orígenes, hasta llegar a ser fundador y líder de uno de los grupos más sólidos en la historia de los medios de comunicación de todo el mundo. Muere el 4 de enero en Houston, Texas, a los 65 años de edad. Recuerdo el día que desgraciadamente lo perdimos. Lo mismo estaban con lágrimas, desde el portero hasta el más alto ejecutivo. Era don Francisco un hombre de un trato fino. La trayectoria de Don Pancho no termina con su muerte. El legado que dejó va más allá de la creación de empresas que han dado trabajo a muchísimas personas. Va más allá de sus innovaciones radiofónicas, de sus aportaciones tecnológicas, de su incansable caminar por todo el país, sembrando estaciones por doquier. El legado de Don Pancho perdura en el ejemplo que dejó, en su imagen imborrable como hijo, como esposo, como padre, como amigo, como hombre. Y perdura también en quienes, de diferentes formas y en diferentes espacios, tuvieron el privilegio de estar cerca de él. Muy respetuoso de los demás, más que ejecutivo, era
un gran amigo. Siempre era el de favor. Siempre de favor, siempre pedía las cosas de favor. En la actualidad, Grupo Radio Centro ocupa el lugar número 1 en la radiodifusión en México. Cada una de sus estaciones es primera en su formato y en conjunto obtienen, hoy en día, más del 54% de audiencia. Por eso, Grupo Radio Centro continúa siendo máxima audiencia en medios. Es para mí muy emotivo hablar de él porque hasta la fecha lo seguimos recordando con mucho cariño. Y lo recuerdo con afecto, con gratitud, con cariño, con respeto. Y le guardo una memoria increíble a este gran hombre formador de esta gran empresa y de esta gran familia. Poder expresar, lástima que no me pueda expresar más abiertamente para pues elogiar a quien lo merece. Don Pancho, en el cielo donde usted está, lo recordaré a usted y a doña Esther siempre. Pocas vidas dejan tanta huella como la de Don Pancho. Él afirmaba: los hombres mueren, las instituciones permanecen. A 100 años del nacimiento de Don Francisco Aguirre Jiménez, su esencia perdura en la empresa que él fundó. Y si dice Radio Centro, gracias, muchas gracias por estarnos escuchando.